Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a este nuevo espacio de dialogar dentro de la nueva edición de la jornada de cine andante. Hoy estamos nuevamente desde la sala de producción multimedia del periódico Venceremos, ahora para dialogar sobre la producción de materiales promocionales audiovisuales para plataformas digitales. Uno de los temas que además ha estado atravesando todo este espacio de dialogar todas las tardes desde la página de la Asociación Hermanos Saiz de Guantánamo en Facebook. Ayer estuvimos conversando con Joan Rodríguez precisamente sobre la producción desde las artes escénicas y todo lo que se había estado haciendo alrededor del Titeriando en la ciudad. El día anterior estuvimos con Guillermo Kelton conversando sobre el o la videodanza, y hoy tenemos este nuevo tema, y para eso tengo dos invitados a mi lado. Uno es Dairon Martínez Tejeda, periodista y realizador, y del otro Leandro Michel, realizador también joven, que ya forma parte de nuestra asociación Hermanos Saiz. A los dos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en este espacio. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, nada, hablar de este tema es algo interesante, es algo importante. En estos días hemos estado conversando mucho de cómo la pandemia de la COVID-19 impuso un reto para el sector artístico, porque muchas de las manifestaciones artísticas que normalmente se encuentran con el público desde salas, desde otros espacios, tuvieron que irse a casa y entonces buscar otro lenguaje para poder, y espacio, plataforma para llegar a los públicos. Y fue ahí donde el lenguaje audiovisual fue de alguna manera el lenguaje universal para poder llegar a las plataformas digitales. Yo creo que eso es un proceso muy interesante, y de otra de las cosas que hemos estado conversando es que precisamente son cosas que quedarán. Ya tendremos que pensar siempre en nuestros eventos desde una manera presencial y también desde la manera virtual, cómo combinar ambas cosas, y también creo que hemos aprendido del valor que tiene el audiovisual para promocionar cualquier tipo de manifestación artística. Y también conversamos de la necesidad indudablemente de ponerle presupuestos a cada uno de estos eventos para poder acompañar correctamente esos espacios promocionales. Pero ahora vamos a ir entrando ya en materia, y quiero empezar contigo, Dairo, para que nos hables un poco de qué tú consideras, qué valor tú le das a las redes, a las plataformas digitales, a poder promocionar artistas, proyectos, procesos desde las redes sociales, qué características deberían de tener, y desde tu punto de vista, ¿cuáles tú crees que son las principales en ese sentido? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Adriel, por este espacio y un momento para reflexionar, ¿no?, sobre el quehacer incluso de los realizadores audiovisuales y cómo se han insertado en las redes sociales, hablando sobre todo de buenas prácticas, y también quería aludir a algunas malas prácticas en función de contribuir también a un mejor posicionamiento de esos contenidos, porque al final el objetivo es que nuestros videos sean vistos, que sean reproducidos, compartidos además, que tengan un alcance real, que quizás todavía nos falta en ese sentido un poco más de diagnóstico, revisar las estadísticas, para no solo gloriarnos con el hecho de publicar un video y que logramos llegar a 2 o 3 personas que son los más cercanos, sino también que ese video tenga un impacto real con su contenido y con la propuesta y estética que tenga, y la promoción funcione realmente, ¿no?, porque ese es el objetivo tal. Si vamos a promocionar, tenemos que tener un alcance real de todo lo que se dice. Pero bueno, ante todo, yo creo que es bueno señalar, ¿no?, que hay redes sociales específicas para la producción audiovisual, y audiovisual me refiero, por ejemplo, al video ahora mismo, porque está, por ejemplo, en la producción radial, que existen, por ejemplo, ebooks y otras plataformas que todavía no son explotadas correctamente por realizadores, por ejemplo, de Guantánamo específicamente, ni siquiera en los eventos se tiene mucho en cuenta. Sin embargo, tienen un muy buen resultado, por lo menos a nivel internacional, con la creación de los llamados podcasts, que fidelizan mucho en público, que incluso pueden hasta replicarse y utilizarse en otros medios tradicionales como la radio, porque tú puedes descargar ese documento y presentárselo a otra audiencia que no necesariamente tiene que consumir las redes sociales ni está habituada a eso. Pero bueno, en ese sentido todavía nos quedamos un poco rezagados, ¿no?, sobre todo en cómo explotar esas plataformas digitales que están más allá de la creación de los videos. Pero bueno, yendo a la parte ya netamente audiovisual en su generalidad, existe la plataforma de YouTube, que yo creo que es la principal, que nosotros de una forma u otra tenemos que continuar potenciando. Nuestra HS tiene, por ejemplo, un canal de YouTube que todavía está muy pobremente explotado, por lo menos en la cantidad de suscriptores, la cantidad de reproducciones no son las suficientes, y además pese al hecho de que todo lo que se ha producido
ha ido directamente para Facebook y no ha tenido una repercusión directamente en YouTube. O sea, no todo está subido a YouTube. Estamos hablando, por ejemplo, de las cápsulas Rostros del Alma, que fue lo más reciente, no todas están en YouTube. Y eso, de una forma u otra, va en contra de la propia red social y de la necesidad de explotar esa plataforma. Como quiera que sea, está pensada objetivamente para ese tipo de contenido. Y si nosotros invertimos en calidad de cámara, en toda una serie de elementos que son requisitos técnicos dentro de la plataforma, por ejemplo, de YouTube, lo mejor es poder explotarlo en esa red. Hay que utilizarlo ahí para que entonces nosotros podamos tener un alcance mucho mayor. En ese sentido, YouTube todavía nosotros nos quedamos un poco más rezagados. Hay otras con un poco más de flexibilidad, como está TikTok, por ejemplo. También el propio Facebook, que ahora mismo los videos están siendo muy bien posicionados, sobre todo los que son en directo. Pero bueno, esa parte de las transmisiones en directo yo creo que también ha sido un elemento poco explotado, por el hecho de que lleva una planeación, ¿no? Uno no puede hacer una transmisión en directo por hacerla, sino toda una serie de aseguramientos, está hablando por ejemplo de la propia cámara, la calidad de la transmisión, el consumo de megas incluso, o el lugar donde nosotros vamos a hacer la transmisión esa, que no todos los lugares tienen un set, por ejemplo, con estas condiciones para hacerla. Por suerte, algunos eventos se han ido incorporando más o menos, algún que otro noticiero, por así decirlo, resumen para poder insertarnos en esas plataformas, pero todavía es algo que no se ha pensado realmente y que quizás tiene que ver mucho con el hecho del presupuesto que no se tiene a la hora de pensar esos eventos desde el punto de vista audiovisual, ¿no? Porque el audiovisual requiere una inversión, y ya no solamente en la cámara o en el personal que tú vas a hacerlo, sino en otra serie de aseguramientos que te van a garantizar que tenga una buena calidad la transmisión en directo que tú realices en ese sentido. Sí, ahí hay dos cosas que tú apuntabas y que me parecen interesantes. Uno es el tema de conocer los algoritmos, de eso hablábamos ayer. O sea, no es emitir por emitir, no es hacer un audiovisual por hacerlo, sino si ya lo tenemos en las redes, cómo posicionarlo. Yo creo que de alguna manera eso es lo que nos pasa en el mismo canal de YouTube que tenemos en la asociación. Sí, subimos los videos, pero se queda ahí. ¿Cómo es la promoción a partir de ahí, de ese video que subimos, de poder explotarlo, inclusive de utilizarlo como una forma de promocionar al artista, va a participar en un festival, en un concurso, donde está el link, cómo ponerlo? Eso también nos falta, cuáles son las palabras claves, que tiene que tener un emoji, que sí, tiene que tener hashtag. O sea, hay un grupo de conocimientos que hay que tener que va más allá, y lo de medir las estadísticas, porque a veces producimos un video, lo subimos a la red, y cuando vamos a ver el alcance lo vieron 5 personas, le reaccionaron 3, y realmente lo tuvimos ahí, pero es triste, ¿no? Para el realizador, sobre todo, que su obra no llegue mucho más allá, aunque no es algo que netamente le toca al realizador. Se supone que en su equipo hay alguien que debe de estar encargado de eso. Un estadista que se dedique a eso. Y hablabas de otra cosa, de producción, de dinero, que en el audiovisual es muy importante. Ahí quiero hablar ya con Leandro también, porque Leandro, que tiene una experiencia ya basta en producciones audiovisuales independientes y también dentro del Telecentro Solvisión donde trabaja, de alguna manera notas que se tienen en cuenta en Guantánamo a la hora de hacer este tipo de proyectos, realmente lo que lleva económicamente para hacer una realización con todo lo de la ley. Sí, no, yo pienso que esto es un mundo amplio que a nosotros todavía nos falta, aquí a la provincia, a nosotros, a la asociación, al telecentro. No solo se trata de cámaras buenas, de un buen personal, un equipo de realización, también se trata de un buen ancho de banda, se trata de recursos que son necesarios, de un personal que se dedique a eso, a, como tú bien decías, a que esté pendiente de las transmisiones, que esté colaborando, o sea, respondiendo los comentarios de otras personas que están en ese momento con alguna inquietud de otras personas, ¿me entiendes? Eso es lo que tenemos que lograr, fuerza en eso, porque no es como tú dices, no es subir por subir. Y entonces debemos llegar allá a eso, a un personal, a una plaza, no sé cómo sería, que se dedicara a eso exactamente, un informático, una informática, que le dé más, como que más vivo, como que sea más vivo, más bonito la transmisión, más, ¿me entiendes? Que se sienta que hay una persona detrás que está respondiendo comentarios, que está, ¿entiendes? Y sí, ¿no? Nosotros los realizadores, desde el punto de vista de nosotros los realizadores, siempre vamos a hacer lo mejor posible en cuanto a calidad, en cuanto a dramaturgia, en cuanto al desarrollo de la obra en sí, ¿no? Pero como ya usted dice, una cosa es una obra para, un ejemplo, la televisión, y otra es para las redes sociales. Hay que saber diferenciar eso, ¿no? Para las redes sociales
ya lleva otro requisito, otro guión, otra escaleta, otra forma de verlo, ¿no? Y eso también los realizadores tenemos que tenerlo presente. Y en la parte económica, porque me refería a eso, porque por ejemplo, a veces cuando uno habla con colegas, realizadores de otras provincias, uno nota que a veces en Guantánamo, con lo que hacemos 7 cápsulas promocionales audiovisuales, en otras provincias hacen 1 o hacen 2, por ejemplo en la capital del país. Y eso a veces también, no sé, es algo a favor, creo que de las instituciones, no tanto siempre de los realizadores, pero que también el tener el dinero te da la posibilidad de poder garantizar mejor las especialidades, de tener un mejor equipamiento y tener inclusive esto mismo que dice la persona especializada, que sería tener un gestor de redes sociales dentro del equipo, alguien que se dedique, sobre todo cuando son proyectos para redes sociales, que llevan un proceso. Y por eso te preguntaba también en Guantánamo, ¿cómo tú crees que anda eso? ¿Realmente hay ya una mentalidad desde las instituciones de todos los recursos que lleva hacer un audiovisual, en este caso para redes sociales o no? O simplemente a veces también tenemos que ir nomás a trabajar con los amigos, a ver qué podemos hacer con ese presupuesto que hay, que es el que hay y no hay otro, más o menos por ahí. Sí, o sea, como te decía, yo pienso que en Guantánamo se está plantando bien la idea. La gente está interesada en eso, pero yo siento que falta, como decía, yo siento que falta mucho en el tema ese de presupuesto, en el otro tema que hablamos. Y sobre todo en el de presupuesto, falta que las instituciones tengan un presupuesto aparte, dirigido solamente a eso, ¿no? Porque ya la COVID demostró que esa es una buena vía de visualizar algo que normalmente no se puede visualizar. O sea, sería una buena opción que haya un presupuesto para cada entidad, un presupuesto destinado a eso, que no sé si lo hay o si se estará pensando en eso, pero debería. Y ese presupuesto destinarlo entonces a todo eso de las transmisiones en vivo, de la realización del personal y demás. Es algo que ahí se debe de tener en cuenta y es un llamado que siempre hacemos, ¿no?, en diversos espacios, porque pensar un evento o pensar hacer una promoción a través de plataformas digitales, como bien ambos decían de alguna manera desde su área, pues lleva un pensamiento, lleva un guión, lleva el impacto, lleva medir, lleva estudiar de alguna manera y es una dinámica diferente. Es un público diferente al que vas a llegar, es un público además internacional. Y ahí tienes que perder las fronteras del provincianismo, de tu localidad, y tienes que pensar también que es un producto universal, que cualquiera que pueda entrar en los algoritmos podría llegar a ese material que estás haciendo de alguna manera. Una de las cosas que hemos estado hablando, como bien decía Leandro, y que la pandemia yo creo que de alguna manera nos enseña, es que hay que poner dinero, hay que poner presupuesto para hacer ese tipo de material. Y ayer inclusive estábamos con Joan dialogando sobre eso. Vas a hacer un proyecto o vas a hacer un evento que al mismo tiempo va a tener lo presencial y lo virtual, y ya de antemano tienes que pensar el presupuesto que va a llevar toda la campaña, porque además es una campaña que vas a hacer en las redes sociales. Si vas a tener un noticiero, si vas a tener una cápsula promocional, si el espacio que tenga, el espacio teórico que van a ir también ahí, una transmisión en directo, bueno, ¿qué presupuesto lleva? Y en el caso a veces de provincias como Guantánamo, donde a veces llegar a los presupuestos también nos cuesta un poquito más, pues también tiene que ver con las alianzas. Es hacer planear la producción de una manera de que además lo que quizás no tengo el dinero, pero qué institución me puede prestar el local, qué institución puede, cómo de alguna manera eso se revierte. Yo creo que ese es un trabajo de inteligencia que hay que ir aplicando. Dairon ahorita hablaba de algunas redes sociales, mencionabas a TikTok, que yo decía que para artes escénicas era esencial, aunque por el bloqueo es un poco complicado a veces entrar, aunque tenemos artistas cubanos que están en esa plataforma. Instagram, que también es una... Y ahora los Reels, que te ayudan muchísimo, no hace las transmisiones en directo, que también hay transmisiones muy bien, están las historias que te ayudan también,
y están los Reels, que también es una técnica últimamente que ha tenido muchísimo impacto y que de hecho ayuda a los influencers a llegar a una mayor cantidad de público, que al final es una de las principales razones, ¿no?, por las que están creando ese tipo de posibilidades. Y yo veo que sobre todo las redes sociales han crecido mucho en el video, ¿no?, y están potenciando muchísimo ese trabajo, y por eso nosotros tenemos que sentarnos en ese tipo de dinámica, pero para eso sí hay que conocerla, porque nosotros mismos tenemos que conocer, por ejemplo, el uso de los metadatos, cómo pueden influenciar en que se vea o no un video, en que se indexe o no a la hora de buscar algún contenido relacionado, y por qué nosotros insistimos tanto en que hay que poner el hashtag Guantánamo, por ejemplo, a la hora de ver nuestra realidad, para que la gente lo relacione, esa obra relacione con una localidad, con un lugar específico, y no que se diluya en todas las producciones que sí, constantemente se están realizando en las redes sociales. Eso es algo que tiene que quedar bien claro. Y yo, Adriel, sobre todo, ahora mismo cuando lo estaba escuchando a ustedes, pensaba de que al final lo que pasa es que todavía seguimos subvalorando la producción audiovisual, y más que la producción audiovisual, el trabajo, el rol que juega la producción audiovisual dentro de las redes sociales. Eso hay que hacerlo con un pensamiento mucho más estratégico, que no es solamente crear el producto, sino pensar toda la campaña promocional que vas a montar alrededor de eso para que tenga un impacto, para crear primero una expectativa, porque eso así es como funcionan, por ejemplo, las películas o las series que se producen, por ejemplo, en Netflix, por ejemplo, ¿no? Estamos, para nosotros compararnos con lo mejor. Entonces vamos a pensar que esa cápsula que tú vas a hacer tiene que compararse en alcance o en la calidad por lo menos a cualquier serie que ha tenido un posicionamiento enorme a nivel de redes sociales. O sea, tú piensas en un promocional, piensas en hacer quizás un streaming o hacer quizás una grabación de cómo se está haciendo detrás de cámara, cómo está funcionando eso, o un trailer de esa promocional, porque todo eso ayuda a visibilizar mucho mejor el arte. Al final, el objetivo no es solamente producir un audiovisual y que se quede en el tiempo, ¿no?, sino que se conozca a esa persona que está detrás de esa historia. Y si queremos que la historia llegue, pues la mejor manera de hacerlo es buscar todas las estrategias para que diferentes públicos les vaya llegando esa información. Y por eso son cosas que siempre se deben de ir teniendo en cuenta a la hora del trabajo en redes sociales, además que es complicado, que son dinámicas que tenemos que aprender. Algo de lo que hablábamos ayer, en la formación, desde la enseñanza artística, nosotros le enseñamos a nuestros artistas técnicas, herramientas para poder promocionar su obra. Más allá de que tú tengas un equipo, tienes que tener siempre nociones de cómo hacerlo, y eso es algo que no se logra del todo, inclusive de cómo lograr que un realizador audiovisual pueda incursionar en otra área, pensar, por ejemplo, un videodanza, que de eso hablábamos con Kerto, y que es muy difícil porque es cada uno en su lado, y no, son cosas que hay que ir pensando en grupo. Y yo creo que la Asociación Hermanos Saiz en Guantánamo tiene una experiencia, un camino labrado, sobre todo a la hora de hacer cápsulas promocionales, que desde que empezaron las becas El Reino de este Mundo de la Asociación Hermanos Saiz, pues Guantánamo estuvo desde un inicio con cápsulas promocionales, que cada año siempre tenemos algunas diferentes promocionando a nuestros artistas, y tenemos eventos también, que yo creo que de alguna manera este año ha sido un muy buen ejemplo, las campañas que se lograron para la jornada de la canción política, que fue una campaña muy bien pensada, trabajada en grupo, pero precisamente bajo lo que hemos estado hablando de alguna manera aquí. Fue el presupuesto de un evento que no iba a ser presencial, puesto en función de un evento digital, pensado con un equipo multidisciplinario, qué es lo que quieren los músicos, cómo lo vamos a lograr desde el audiovisual, quiénes se van a encargar de mover las redes sociales. Bueno, tenemos periodistas, tenemos gestores de redes que son miembros de la asociación. Bueno, esa es su responsabilidad, y cuando se hace de esa manera, fíjate, salen los procesos. Y ahí tenemos el Titereando en la Ciudad y la jornada de jóvenes coreógrafos, que también fueron eventos que fueron pensados de alguna manera desde el audiovisual como lenguaje para poder llevar el resto de las manifestaciones allá. Y precisamente de eso, de este periodo de pandemia, que el año pasado, y bueno, no está de más poder decirlo, que el año pasado el premio al creador que otorga la Asociación Hermanos Saiz a final de año a creadores que se destacaron durante el año, lo recibió la sección de audiovisuales en pleno, con todo su equipo de trabajo, precisamente por lo que había ocurrido el año pasado con la pandemia. Pero es que este año la pandemia fue mucho más fuerte, y por lo tanto, si antes pudimos combinar algo de presencial con lo virtual, este año ha sido muy difícil. Prácticamente sin andante esta jornada es la primera que logra combinar lo presencial con lo virtual, y ahí entonces quiero hablar de nuevo con Leandro, porque sé que en este periodo estuviste también trabajando un grupo de materiales promocionales precisamente que estaban dirigidos a esas campañas para las redes sociales o para participar en eventos que eran virtuales. ¿Cómo fue ese proceso, la experiencia? Sí, no, fue una experiencia maravillosa, fue bonita.
hicimos varias cápsulas. Una fue dedicada a estos trabajadores que son del arte, son músicos, que son incluso miembros y asociados de la HS, que estaban vinculados al enfrentamiento a la COVID, y que fue en una etapa que se grabó, en una etapa que se hizo difícil. Creo que en el pico más alto de la pandemia encontramos, fue cuando se hizo, y fue muy difícil porque imagínate, no había transporte, no había nada, ¿verdad? Todo el mundo en aislamiento, y eso fue difícil, pero se hizo con el esfuerzo de todos, de los mismos realizadores que trabajan conmigo y también de la asociación, que gracias ahí a Cultura también tuvo su aporte también. Y entonces nada, se logró lo que se quería, el objetivo de mostrar esos rostros. Esa era la cápsula que se llama Rostros del Alma, que ahí se logró mostrar esos rostros que sin ellos, sin interés alguno, ellos se fueron al enfrentamiento de la COVID, o sea, no tienen que hacerlo, pero lo hicieron. Entonces queríamos mostrar eso, cómo ellos llegaron a eso, cómo fue esa historia de ellos, ¿no? Esa que ellos contaban todo, y entonces nada, fue muy bonito esa experiencia. Nos pasamos días grabando y después en edición, y entonces tuvo su impacto, creo, tuvo su impacto porque se posicionó en las redes sociales y se compartió bastante, y tuvo buen impacto, buenos comentarios, todo fue positivo. Igual que la otra cápsula que hicimos con el cantante El Tari, que la idea fue de él, fue también genial porque íbamos a las casas de algunos, ¿cómo se llama? De algunos trabajadores de la cultura, ¿no? Y periodistas y demás, y personas reconocidos. Y entonces, para que le dieran un mensaje a la población de que se cuidaran, de que no salieran a las calles, y que para que se viera que la población no estaba sola, ¿me entiendes? Que todo el mundo estaba atendiendo a las medidas que el gobierno en ese momento dictó. Y entonces todo fue muy bonito, muy positivo. Ahí yo aprendí que como, o sea, nunca había hecho ese tipo de cápsulas, o sea, destinado, porque todo fue desde el punto de vista de las redes sociales. Sí, para las redes sociales, yo eso no lo había trabajado nunca, jamás. Y sin embargo, fue muy bonita la experiencia, y yo lo trabajé de las dos formas, para las redes sociales como prioridad, pero también para la televisión, y se logró poner en ambas plataformas. No, porque de hecho hay una cosa que es muy interesante, que normalmente los materiales, sobre todo las cápsulas promocionales, tienen la ventaja de que nunca se trata de que tengan una extensión de más de 3 minutos. Exacto. Y entonces eso hace que al mismo tiempo cumplan con los requisitos de las redes sociales, de que un video, en este caso, no debe de tener más de 3 minutos para que tenga todo el impacto necesario. Debe de tener no más de 3 minutos, pero también eso permite poder insertarse en la programación de cambio de la televisión, que más o menos está marcado en el mismo tiempo, insertarse en programas, en revistas, que son a veces similitudes que uno tiene que ir ganando. Como yo decía, en Guantánamo yo creo que ya ha habido un proceso de muchas cápsulas, de muchas becas sobre todo. Yo creo que de eso se va a estar hablando mañana también, de nuestro sistema de becas y de cómo ha ayudado a la producción audiovisual joven, no solo en Guantánamo, porque además cuando hablamos de hace 10 años de la producción audiovisual en Guantánamo, sobre todo independiente, sobre todo la producción joven, ha dado un cambio enorme, de apenas tener realizadores haciendo algunos materiales. Yo creo que de alguna manera hemos logrado ahora tener un grupo de equipos que independientemente han ido trabajando, pero que también lo hemos visto unidos, por ejemplo, en las mismas campañas que hemos estado hablando desde las redes sociales. Dairon, también me gustaría que me hablaran un poco sobre los retos que tú crees que tenemos nosotros para poder promocionar en las redes sociales. Bueno, Adriel, yo creo que el primer reto tiene que ver con la preparación, ¿no? Tenemos que prepararnos mucho más. Prepararnos, ya tú decías, parte del presupuesto, eso siempre hay que tenerlo presente, pero los conocimientos que uno tenga profesionalmente pesan muchísimo a la hora de uno pensar una estrategia o un contenido que tenga un verdadero impacto, que al final es la principal razón de no sentirse de nosotros. Hablar también de la integración entre las manifestaciones, y también tú decías acerca de la alianza con otras instituciones que tienen recursos que pueden ayudarnos, porque aquí al cabo estamos en una sociedad
en la que de una forma u otra dependemos los unos de los otros, ¿no? Y cuando uno tiene todos los recursos, pues nada mejor que apelar a una persona que uno le puede prestar algún servicio, quizás incluso, ya para que sea un ganar-ganar, por así decirlo, alianza. Y de ahí entonces... Alianza, exactamente. Pero siempre pensaba así, ¿no? Porque a veces uno piensa en las alianzas como para solamente uno salga beneficiado, pero uno puede pensar en las alianzas para que el otro también tenga algún resultado con esa obra que vas a crear. Y de ahí entonces pensar en que al final tenga un resultado final. Y te decía, ¿no?, la integración entre las manifestaciones, porque en el audiovisual sí se ve muy bien el trabajo, por ejemplo, en la fotografía, la arte plástica, el trabajo quizá con el audio. Nosotros a veces tenemos dificultades a la hora de la producción audiovisual, principalmente en materia de sonoridad, porque tenemos artistas, tenemos músicos, tenemos personas especializadas en ese tipo de elementos y todavía no los explotamos mucho. Y lo otro es el tema de la especialización. Yo creo que tenemos que ganar mucho más ahí en ese sentido. Hay mucho intrusismo profesional, lamentablemente. Creo que existen las academias que preparan a los sonidistas, a las personas, lo que tienen que ver con el audio técnico, que son elementos que nosotros pudiésemos ganar poco a poco. Quizás nuestros mismos realizadores ir dándoles esa inserción en las academias que existen, en los cursos que se ofrecen en el ISA, o buscar la manera de lograr que esas personas que están un poco más avanzadas en ese sentido también contribuyan a nosotros, ¿no? Porque yo creo que en la medida que ganemos en calidad en ese material, al final el producto va a ser mucho mejor y podemos aspirar incluso, yo creo que es el sueño que tiene que tener la sección de audiovisuales, en hacer algo más que cápsulas. Yo creo que nosotros podemos hacer películas, podemos hacer documentales, pero para eso hay que ganar mucho más en especialización, porque de lo contrario estaríamos todavía trabajando mucho con el empirismo, y yo creo que nosotros tenemos que ir desterrándolo poco a poco en la medida de lo posible. Sí, lo que creo que ahí el reto entonces mucho mayor. Ayer hablábamos de eso precisamente, porque esa falta de especialización tiene también que ver inclusive con una formación vocacional, que ayer hablábamos de que es un reto no solo de Solvisión, sino también de la asociación, del UNIAC, de las organizaciones que también agrupa el Centro Provincial de Cine. Es que realmente hacemos formación vocacional en los preuniversitarios, en la secundaria, para que los muchachos sepan que pueden ir a estudiar en la Facultad de Medios Audiovisuales alguna de las especialidades del audiovisual. Es por ahí por donde tenemos que empezar, porque realmente en Guantánamo, como bien tú dices, las personas se forman más bien por empirismo, o algunos que ya siendo trabajadores se van a estudiar a la FANCA o se superan por algún curso que pueda dar el Telecentro Solvisión. Pero yo creo que lo ideal sería poder tener sangre fresca, tener jóvenes que estén estudiando y que cuando tú vayas a armar un proyecto, pues tú tengas sonidistas, tengas luminotécnicos, tengas un director de fotografía, un director de arte, tenga todo un equipo que esté preparado, más allá porque esté preparado con todos los recursos y los conocimientos para poder desempeñarlo bien. Y lo otro que hablabas, y yo creo que sí, de que tenemos que ir más allá de las cápsulas, pero me da la impresión de que hablando de presupuesto, creo que de alguna manera las cápsulas sí, porque pensar en proyectos más amplios llevan también tocar otras puertas económicamente hablando. Y a veces me da la impresión que recursos que desde acá a veces pensar dónde vamos a buscar esos financiamientos. A veces creo que por inmovilismo decimos no se puede y no lo salimos a buscar. Otras veces existen puertas que ni sabemos que existen. Otras están y no las tocamos. Y son cosas que también tenemos que ir ganando. Hay recursos que no están aquí. A lo mejor usted quiere una cámara que es la de última generación y ninguna de las pocas productoras que tenemos aquí la tienen. ¿Dónde está? ¿Dónde buscarla? O sea, eso también lo complejiza, pero hay que ir desterrando, y es verdad que tenemos que pensar en grande. De alguna manera la existencia del registro del creador audiovisual independiente, yo creo que es algo que pudiera ayudar, porque es complicado los que somos miembros, porque ahí tienes que emular desde el que es menos conocido, con el más conocido, con el fondo de cine, pero es una posibilidad que está ahí. Y lo primero es hacer proyecto y presentar. Ya después vamos a ver, vamos a armar equipo, vamos a unirnos y a lo mejor en algún momento se logra. Que no es que no se haga, no solamente aquí se ha quedado en materiales promocionales. Sí, se han hecho documentales, como hace poco se hizo Óvoro, se han hecho proyectos. Tenemos a Daniel Ross, que también de alguna manera es un buen ejemplo de cómo hacer cine independiente, haciendo ya, exacto, que es única en la provincia. Pero yo creo que por ahí más o menos también va la cosa. En el caso tuyo, Leandro, ¿cuáles tú crees que son los retos también que se plantean en este escenario? Sí, exacto, como tú decías, muchos retos. Esos retos, el presupuesto y los recursos, que yo siento que aquí falta mucho.
Dairon dice muy bien, hay que emprender. En otras palabras, eso es emprendimiento y quitarse el saco ese de arriba y entonces ir hacia adelante. Pero esa línea hacia adelante, tú tienes que también ir parejo, ¿no? Tú tienes que ir tanteando, tú no te puedes tirar al hondo todavía, porque por ejemplo, para hacer un filme de Iron, tú sabes cuántas cosas uno necesita para eso, aparte de un pocotón de personal, de personas tributando para eso, más recursos, cámaras que no la hay ahora en este mismo momento en Guantánamo, no la hay. Tendría que ir a buscar, no sé, a La Habana o en otro país. Y puede que el presupuesto esté, pero falta recursos también. Yo siento que eso es importante. Y no sé si de alguna forma la asociación Cultura o la HS pueden darnos a nosotros los realizadores como alguna facilidad de ir a otros países, por ejemplo a un curso, o mismo supervisión, a un curso, a dialogar con otros realizadores, ¿entiendes? Que se hagan también, ¿cómo decir?, intercambio de conocimiento, pero también puede ser que uno allá resuelva algún equipo técnico que se pueda utilizar, entiende lo que digo. Claro, sí. No sé, pienso que eso puede ser una idea también que la Asociación Cultura pueden ir valorando, que pueden, ¿me entiendes?, mandar un realizador o dos realizadores, o sea, un curso, eso hay que trabajarlo más, porque ese puede ser un camino para nosotros lograr aquí, ¿cómo decir?, Hacerse de ese tipo de... hacer ese tipo. Dice, bueno, el equipo de Guantánamo no va a despertar porque las aspiraciones que tienen muchos de sus peloteros es jugar en la Serie Nacional y no ir mucho más allá. Y entonces indudablemente tenemos a veces que estar con los pies en la tierra como está Leandro, pero soñar también en grande. Claro. Si mi aspiración algún día es hacer películas, pues yo voy a estar todo el tiempo tratando de superarme, tocando puertas, aprendiendo para llegar allá. Claro. Además está la experiencia del cine independiente en Jibara, ¿no? Que su momento fue un lugar específico, ¿no?, para poder disfrutar de este tipo de producción, incluso retroalimentarse de lo que están haciendo otras personas. Con cuántos recursos puede llegar una persona a hacer una película muy buena y donde lo más importante y lo que prima a veces es el concepto y no tanto el otro elemento, ¿no?, que uno a veces te condiciona muchas veces. Yo creo que nosotros nos condicionamos mucho por la parte material y a veces nos falta el pensamiento, ¿no? Eso determina muchísimo. Tienes que ir a la par lado. De hecho, es un elemento que se premia a la hora de, por ejemplo, los premios Oscar o los premios de cine y eso. Por eso yo decía proyecto, porque si tú sueñas con hacer algo grande, armas el proyecto, no es que hay tantos espacios, pero los hay. Está el pitching del almacén de la imagen que puede apoyarte una producción de cortos de ficción, por poner un ejemplo. El propio Festival Internacional de Jibar en sus espacios tiene también espacios para apoyar proyectos. Y tiene realizadores extranjeros que le pueden ayudar. Y también existen otras instituciones en el país que apoyan el audiovisual de alguna manera, que uno también tendría que acercarse. Y eso nos da un reto para el próximo Cine Andante, que era algo que queríamos hacer este año, pero la pandemia no nos dejó, que era lograr hacer un taller, traer algunos realizadores precisamente de la capital del país que llevan este tema de proyectos, de presentación de proyectos y saber cómo armar un proyecto que pueda ir a emular, dónde puedo llevar ese proyecto, por dónde debo de irme, que son cosas a veces que también tenemos que conocer. El intercambiar es importante. Esperemos que en el próximo Cine Andante podamos tener nuevamente realizadores invitados que llegan desde otras provincias, que llegan con otras formas de hacer, visiones, que uno pueda también intercambiar. Y algo que es importante, que ese intercambio a veces se ve trunco por no existir en el país, el famoso circuito promocional, pero al mismo tiempo un circuito que además de promocionar las obras que se hacen de forma independiente por jóvenes o no realizadores, sino también de que puedan verse, intercambiar, ver por dónde andan los estilos, la forma. Yo creo que esas son cosas que a veces nos faltan. Son pocos los eventos también de audiovisual que tenemos en el país, sobre todo audiovisual joven, y esas son cosas también que tenemos que ir labrando. Y creo que a nivel inclusive de esa misma cantidad de eventos, dentro de la propia Asociación Hermanos ahí, pues nos falta unidad también. En ese sentido también. Que por ejemplo los radialistas lo han logrado después del tercer congreso. ¿Cuáles son los eventos de radio
se ven en los eventos. Y se invitan uno a otro Exacto, incluso. qué tema vamos a abordar, este va a ser de esto y para allá vamos a llevar a los fotógrafos, no sé, a los sonidistas y en este a los guionistas. Yo creo que de alguna manera los realizadores audiovisuales también tenemos que incursionar en esto. Adriel, y yo, no sé, Ajá, quería sí. un último punto, ¿no? Yo creo que también hay que ver, quizás forme parte de ese circuito promocional en el lugar donde nosotros vamos a almacenar todas esas producciones, ¿no? Es decir, que tiene que, a veces no conocemos lo que se está haciendo en Cuba de manera general porque no existe una plataforma, una forma en que uno pueda acceder a esos elementos y poder tomarlo como referente, además de contribuir a la cultura, ¿no? De una forma u otra. Y todavía ese elemento de la preservación de la memoria sigue siendo un acre en casi todo lo que tiene que ver con la producción, no solamente audiovisual, ya estoy hablando de la producción de manera general del arte, ¿no? Lamentablemente no tenemos esa forma de, o no la hemos creado. Yo creo que las nuevas redes, las redes sociales o las nuevas plataformas digitales te dan la posibilidad de crear quizá una nube o pensar alguna red, ¿no? Para poder almacenar toda esa producción, pero más que almacenarla, que sirva como un elemento didáctico para todas las personas que lo necesitamos de una forma u otra, para poder guardar un pedazo de nosotros, pero también para ver lo que están haciendo otra gente y ayudarnos, ¿no? Yo pienso que ahí no tiene razón, se puede hacer el mismo centro que nos tiene a nosotros los realizadores, puede hacer una página, no sé, a nivel nacional, una página web y también con sus redes sociales, donde todo lo que los realizadores hagan, sus obras, se puedan insertar ahí. Y entonces, ya claro, cualquier otro que necesite, por ejemplo, ver una obra mía, puede entrar ahí está. O yo quiero ver una obra de otro realizador, por ejemplo, de alguien de La Habana, y que no sé, quiero ver cómo hizo esto, no sé, y ahí está, ¿entiendes? Y eso también es una forma de también acercarte un poco a un servicio promocionado automáticamente y también de relación. Por ahí cualquiera sería un puede, FTP, por ejemplo, puede es ser mucho más sencillo en el que se pueda. Sí, a ver. No, pero pienso que una página para que se pueda ver también internacionalmente. Claro, y cumpla otras dos funciones. Claro. Sí, lo que pasa es que es un tema mucho más complicado. El ICAI tiene Cubacine existe, Sí. pero sería cómo lograr que ese Cubacine coja ese registro del creador y lo promocione. Exacto. Quizás no desde las obras, porque con las obras audiovisuales recuerden que es complicado. Este mismo evento Cine Andante, para que puedan llegar las obras acá, los realizadores tienen que autorizarlas legalmente de que llegue, porque algunas obras están comprometidas con los productores, están comprometidas con los circuitos, clientes. y entonces tienen requisitos de dónde pueden ir, dónde no pueden ir, hasta dónde pueden llegar, y entonces a veces eso es complicado ya, sobre todo cuando es cine. Sí. Pero hay mucho también que se hace que sí pudiera estar Sí, ahí, hay cosas y que que no están, inclusive más allá del cine, que de eso hablábamos ayer también, que uno mira y dice corto de animación, corto de ficción, documental, largometraje, pero ¿dónde queda las cápsulas promocionales? ¿Dónde queda el videoarte? ¿Dónde queda la videodanza? ¿Dónde queda el videoclip? Inclusive, que aunque tenga eventos, depende de la promoción de cada quien. Y yo creo que eso también es un reto muy cierto, Dairon, Leandro, que tenemos por delante, porque sí, tenemos personas que se han dedicado a tener parte de esa memoria histórica, pero ha sido por esfuerzos personales, pero no ha sido casi nunca por un esfuerzo institucional, de tener una institución que vaya más allá del cine, que vaya a reunir ese audiovisual. Creo que la asociación a cada rato trata de hacer eso, pero se queda en el pabellón Cuba, se queda allí quizás guardado en una computadora y no, la idea es que podamos verlo, compartirlo, qué sé yo, y sobre todo promocionar a los realizadores. Yo creo que eso es algo importante. Entonces nada, quiero agradecerles a ustedes por haber estado en este espacio conmigo. Hemos estado hablando ya más de media hora sobre este interesante tema de la promoción de los materiales promocionales audiovisuales para redes sociales, y yo creo que realmente ha sido un espacio interesante por tener realmente un realizador y un periodista que es especialista en estos temas de trabajo en las plataformas digitales y que ha estado ya en varios equipos también de trabajo. Entonces nada, agradecerle a ambos por estar, a ustedes también agradecerles por estar acá con nosotros en este espacio mediante la página de la Asociación Hermanos Saíz en Facebook, aunque al mismo tiempo estamos transmitiendo para la página en Facebook del periódico Venceremos y del blog Desde este lado de la isla. Estamos hablando de cómo ampliar precisamente los públicos, por esas también son maneras y técnicas de hacerlo, y lo estamos tratando de hacer desde nuestro propio espacio, una experiencia interesante que hemos tenido de dialogar en las tardes de Cine Andante. Hoy en la noche estaremos en la cancha de baloncesto de Martí, entre Prado y Jesús del Sol, a las 7 de la noche, exhibiendo materiales de jóvenes realizadores
cubanos. Mañana estaremos a las 10 de la mañana en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Macedo, y a las 3 le estaremos esperando nuevamente acá desde la sala de producción multimedia del periódico Venceremos, en este caso para dialogar sobre cómo la Asociación Hermanos Saiz en sus 35 años ha ayudado a impulsar la realización joven en Cuba, como ha apoyado, y de eso voy a estar conversando mañana con Jessica Elías, que es la jefa de la sección de audiovisuales de la asociación en Guantánamo, y con Ana Iris Aranda Peyot, que es la presidenta de nuestra organización acá. Por la atención prestada, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias.